12 copas y la alianza se mezclaba aquel día donde Jesús, lavándoles los pies, les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús, derramando su sangre, les perdonaba su maldad vivida. Eucaristía. Muchos hombres, un maestro, muchos panes, una vida, muchas copas, una alianza, se comparte hoy en día, donde Jesús con su resurrección solo nos pide amarnos siempre y sin medida, donde Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida. Eucaristía. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forma nuestra Eucaristía, donde Jesús se hace carne viva y nos la ofrece como pan de vida, donde Jesús nos baña con su sangre y nos la ofrece como alianza nueva. Eucaristía. Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de verdad. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva de Jesús. Eucaristía. Eucaristía, el don más grande del amor de Dios. Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro espiritual familiar. Este espacio hemos querido generar a través de nuestro canal comunitario, La Voz de la Unión, que también se enlaza a esta hora, y todas las plataformas virtuales, el Facebook de la parroquia y también nuestro canal de YouTube, que nos han permitido transmitir con una excelente tecnología durante estos días santos
no solamente las celebraciones, sino también todos estos espacios que nos ayudan a enriquecer nuestra reflexión con motivo de este año de la Eucaristía que estamos celebrando en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Como siempre, para mí es un placer saludarlos. Les deseo de corazón que a esta hora, por las circunstancias que nos corresponden vivir, de cuarentena, de toque de queda, todos estemos en la casita. Ojalá que no se nos olvide, es una recomendación de corazón, que estamos celebrando los días santos, días para estar en familia, días para compartir en la casa con sencillez, días también para entrar en este mundo de la reflexión acerca de estos acontecimientos centrales de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bello es poder compartir con ustedes este tema que hace parte de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, que hemos venido trabajando. El Padre Juan Carlos nos hacía esa apertura con toda esa sabiduría que lo caracteriza, con el amor que tiene en sus palabras y con toda esa ciencia que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su ministerio. Desde el pasado lunes nos hacía la introducción del porqué de esta carta encíclica, del porqué de este regalo que el Papa San Juan Pablo II ha querido hacer a toda la Iglesia. En la noche anterior también nuestro querido párroco trataba estos dos numerales, el tercero y el cuarto de esta encíclica, y hoy yo los invito para que de manera muy sencilla pues entremos en este diálogo sobre los dos últimos numerales o capítulos mejor de esta encíclica Ecclesia de Eucaristía, que lleva por título el capítulo 5, Decoro de la celebración eucarística, y el capítulo 6, la Escuela de María, Mujer Eucarística. Dos capítulos que de verdad pues no leí hace tiempos, la verdad lo confieso. Muchas de estas encíclicas las compartíamos desde incluso la vida de seminario, en esa formación teológica, pero es tan bueno volver a tomar, volver a leer, volver a entender a través de estos escritos la intención del Papa de aquel entonces, San Juan Pablo II. Pues yo quiero iniciar con esto. ¿Qué movió al Papa a escribir? ¿Qué movió al Papa a dejarnos este legado tan hermoso acerca de la Eucaristía y especialmente en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro, que estamos celebrando este año de la Eucaristía? Pues nos dice el Papa en la conclusión de esta encíclica que hace pocos años he celebrado el cincuentenario de mi sacerdocio. Estamos hablando del año 2003, cuando el Papa nos regaló esta hermosa encíclica el 17 de abril, un jueves santo del año 2003. Y él hacía cuentas para aquel entonces que hace pocos años he celebrado el cincuentenario de mi sacerdocio y hoy experimento la gracia de ofrecer a la Iglesia, oigan esto qué lindo, esta encíclica sobre la Eucaristía en el jueves santo de mi 25º año de ministerio petrino. O sea, celebraba los 50 de ser ordenado sacerdote y celebraba los 25 años de ser el Papa, de su ministerio petrino. Y por eso, pienso yo, estábamos en los últimos años del pontificado de San Juan Pablo II. Él estaba recogiendo su testamento. Ya había regalado encíclicas, documentos, cartas acerca de la Virgen, de la Iglesia, de la doctrina social, de temas propios, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, tantas bellas obras que han pasado con la efusión del Espíritu Santo por el corazón de San Juan Pablo II. Y él sentía, porque después de esto su salud se empezó a deteriorar un poco más, ese deseo profundo de dejarle esta carta encíclica como una herencia muy hermosa a la Iglesia, que hoy estamos retomando, que hoy estamos compartiendo. Y decía el Papa, lo hago con el corazón henchido de gratitud. Y así era. Para los que amamos al Papa San Juan Pablo II, incluso viéndolo a través de los medios de comunicación, enamoraba la forma como celebraba, como presidía la Eucaristía. Y él mismo en su espíritu joven, él lo resalta en este escrito, que habla de la Eucaristía como un don tan grande que Dios le ha permitido compartir en tantos sitios y en tantos lugares, en lagos,
junto al mar, en sitios fuera de los templos, de las basílicas, por las circunstancias. Él mismo dice que a partir de aquel 2 de noviembre de 1946, que fue la fecha en la cual él celebró su primera Eucaristía en una cripta, incluso escondido, porque pues, estaban todavía en estas cuestiones de la guerra, en la cripta de San Leonardo, en la catedral de Babel, en Cracovia. Él dice que mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz, en los que en cierto modo el tiempo y el espacio se han concentrado y se han representado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. Miren lo que dice el Papa cada día. Mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrados al divino caminante que un día se puso al lado de los dos discípulos de Maús para abrirle los ojos a la luz y el corazón a la esperanza. Qué bello. De verdad que para nosotros que somos sacerdotes, que vivimos este misterio y este don de la Eucaristía, es tan bello mirar no solamente al Papa San Juan Pablo II y nosotros presidir la Eucaristía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de un detalle que es muy bonito, incluso cuando preside la Eucaristía el obispo, un cardenal, el Papa, al momento del prefacio, después de la oración sobre las ofrendas, que inicia la plegaria eucarística, ellos se quitan, digamos, se despojan de lo que los identifica dentro de la Iglesia con su ministerio, se quitan el bonete, que es precisamente este cosito que se ponen aquí encima, y que esa es la diferencia, pues que los diferencia como un signo externo de su ministerio, y se despojan de él, y quedamos todos iguales. Eso es muy bello y muy grande. La misma Eucaristía del Papa, del Obispo, de todos nosotros los sacerdotes, es la única Eucaristía de Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero terminar esta primera parte con las palabras finales del Papa, con motivo de esta carta encíclica. En el humilde signo del pan y del vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático, y nos convierte en testigos de esperanza para todos. Si ante este misterio la razón experimenta sus propios límites, porque así es, el corazón iluminado por la gracia del Espíritu Santo intuye bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la adoración y en el amor sin límites. Bueno, ahí está precisamente parte de la motivación del Papa, de querer dejarnos este testamento espiritual acerca de la Eucaristía. Yo creo que es para que todos nosotros recobremos el valor de la celebración, el valor de nuestra presencia en la misma Eucaristía, que no se nos convierta en una rutina, en algo perezoso, en algo que produce desidia a veces en tantas personas, que no se convierta peor aún en un motivo de conflicto. Es increíble, pero la Eucaristía, no sé, a veces se mete hasta el mal en estas cosas, precisamente en el año de la Eucaristía, y se ha convertido a veces en un motivo de conflicto para nuestra comunidad, cuando la Eucaristía es signo de unidad, la Eucaristía es signo de amor, signo de sacrificio, y todos estamos llamados e invitados a vivir con inmenso gozo, inmensa alegría, pues este encuentro eucarístico. Bueno, entonces entremos en materia. Permítanme unos saluditos primero. Bueno, Hernán Darío Montes Cardona está con nosotros. Oiga, mire qué bien, doña Laura Lombardi, muy lindo programa, saludos desde Tacna, pero bueno, aquí está el saludo muy especial para Laura, para su esposo, para toda su familia, quienes nos siguen también, tengo entendido, desde Estados Unidos, y tantas personas que a esta hora se conectan, pero sobre todo aquellas personitas que nos siguen desde el campo. Yo sé que hay muchos que tienen allá su emisorita puesta a esta hora,
Y muchos se dicen, ¿qué van a hacer los padrecitos esta noche? Aquí estamos, acompañándolos a ustedes y recordando con inmenso valor el tesoro más grande que tiene la iglesia, es la Eucaristía, porque es el mismo Jesús, es su presencia viva, real y eficaz en medio de nosotros. Bueno, vamos, entremos en materia. Capítulo quinto, decoro de la celebración eucarística. Decoro, esa palabra significa mucho. Ya de entrada uno puede hacer una gran reflexión, así como todo se prepara en el templo, bellamente, todo limpio, todo planchadito, todo en orden, aunque a veces hay algunas excepciones, hay algunos templos, algunas capillas, bueno, incluso sacerdotes, incluso sacristanes muy descuidados, muy dejados, que no le ponen el cariño a las cosas que son litúrgicas, al mismo templo, a la limpieza del lugar, a todo lo propio de la Eucaristía. Siempre tenemos que decir que para Dios siempre es lo mejor. Oigan, cómo es de bueno llegar a una casa y encontrar todo limpio y en orden. Y cómo es de bueno entrar a un templo y verlo limpio, ordenado, unas bancas bien derechitas, que el sitio te invite, digamos, a vivir con tranquilidad y con paz ese misterio del encuentro con Dios. Pero así como hablamos del decoro en la celebración, de las cosas que son tan puntuales en la forma de celebrar, en el mismo lugar, la misma música, en los mismos cantos litúrgicos, la primera reflexión que tenemos que hacer es el decoro de nuestra presencia, también en la asistencia a la Eucaristía. Pues no es por criticar, pero a veces se nos olvida en dónde estamos o para dónde vamos. Una pantaloneta, no sé, una sudadera, unos tenis, un vestido poco decoroso para vivir y celebrar este misterio del amor. Entonces, yo sé que este capítulo nos dará para muchas reflexiones, los invito para que profundicemos un poco más. Bueno, nos dice el Papa que los evangelios sinópticos que nos hablan de la institución de la Eucaristía nos dejan la impresión de la sencillez, pero al mismo tiempo de la gravedad con la cual Jesús en la tarde de la última cena instituye este hermoso sacramento. Y miren qué es lo que estamos viviendo y por eso estamos felices, porque que esta noche sea como una introducción también a nuestro triduo pascual, lo que vamos a empezar a vivir en el día de mañana con el jueves santo. El lunes el Papa retoma un texto que reflexionábamos el lunes. Dice que el preludio de esa institución de la Eucaristía fue la unción en Betania. Recordemos ese texto del Evangelio del pasado lunes, donde Jesús está con sus amigos, está en familia, y allí es ungido por María con un perfume de nardo. Y allí está compartiendo la unidad, allí está compartiendo, y decía el texto, que toda la casa se llenó de ese perfume, porque es el perfume del amor de Dios, y este es el preludio de esa preparación. Luego nos cuentan los evangelios sinópticos cómo Jesús envía a sus discípulos y les dice: preparen cuidadosamente todo. La sala grande es el texto que leíamos hoy precisamente en el evangelio. Vayan a la casa de fulano y díganle: el maestro desea comer la Pascua contigo y con sus discípulos en tu casa. Y miren qué reflexión tan hermosa hacíamos en la celebración eucarística, porque es que esa invitación se hace nueva para nosotros. Esta Pascua Jesús la desea comer contigo, en tu casa, con tu familia, en tu corazón, ese banquete de amor que prepararon con tanto cariño. Miren que Jesús era muy detallista, así pasó el domingo, que leíamos el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén. Vayan a la casa de fulanito, que allí van a encontrar un burrito, desátenlo si les preguntan, diga que el Señor lo necesita. Y así es, o sea, Jesús como que se fija de cada uno de los detalles. Les cuento aquí un paréntesis. Recordemos que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía dentro de la celebración de la Pascua judía. Y la Pascua judía era una cena familiar, era una cena donde la mesa, lo mejor,
el vino, el pan, las hierbas amargas. Esa cena pascual se fue purificando incluso en el mismo pueblo de Israel, porque recordemos que la del Éxodo fue de afán, ni siquiera se sentaban, era de pie, porque es que ya viene el Señor, ya tenemos que salir, era con la ropa puesta, ceñido la cintura, el pan era el pan ácimo que llenaba. No era rico, pero llenaba y te daba fuerza para caminar en el desierto. El vino, el cordero, el signo de marcar tu puerta con la sangre del cordero para que no entre el ángel de la muerte a tu casa. Era un signo rápido, pero 2000 años después, tiempo después que le tocó al mismo Jesucristo vivir y celebrar la Pascua, se había convertido en una cena de familia, en la cual recordaban la gracia de la liberación, cómo el poder salvador de Dios había bendecido esa casa, y por eso ellos bendecían a Dios en ese momento, porque los tenía juntos en paz en la tierra prometida, y ese pan les recordaba de dónde venían. Y ese vino, con ese vino celebraban la alegría de la alianza, de la nueva liberación, y lo hacían sentados, pero también comían las hierbas amargas que les recordaban esa esclavitud. Entonces era toda una enseñanza muy bonita para la familia. Estamos en el paréntesis. Incluso hay un momento cuando comen el pan ácimo, en donde los papás tomaban un pedacito de pan sin levadura, lo escondían en un trapito y lo escondían. Y los niños lo tenían que encontrar. Qué bonito, y tenía su significado profundo. Y tiene su significado profundo porque todavía lo celebran los judíos. Y por eso nosotros tenemos que hablar del paso de la Pascua judía a la celebración eucarística. Todo esto, cierro este paréntesis para decir que Jesús era todo un maestro de ceremonias también. Él preparaba cada uno de sus actos, lo que decía, lo que sentía, lo que expresaba en la misma Eucaristía. Y esto con el tiempo, después de Jesucristo, los apóstoles lo fueron remarcando, fueron, digamos, adecuando la celebración para la fracción del pan. En el Nuevo Testamento leemos que en las pequeñas comunidades se reunían en las casas a la fracción del pan, que no era, digámoslo así, la Pascua judía con todo lo que tenía, sino que se dedicaron y se fue reduciendo poco a poco, digamos, en el corazón de la iglesia primitiva, lo que era la fracción del pan, reunirse para escuchar la palabra de Dios, fraccionar el pan, hacer obras de caridad con los más pobres. Y esto fue, pues, en la historia de la iglesia, lo que fue, digamos, el fundamento de lo que es nuestro sacramento de la Eucaristía, tal y cual lo tenemos hoy con nosotros. Bueno, no menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la sala grande. Oigan qué importante esto. La iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio. Y sigue el Papa. La iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, que es Jesús, olvidando que Él es también su Dios y que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos dice el Papa. Miren qué interesante y qué bello es esto. Acercarnos con humildad. Así, y él menciona, con la humildad del centurión. Y miren que lo repetimos todos los días antes de comulgar, recibir el sagrado cuerpo y la sangre de Jesús. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nunca seremos dignos, hijos, nosotros nunca seremos dignos de recibir el misterio más grande, porque es el mismo Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nunca seremos dignos. Pero ¿qué le decimos al Señor? Una palabra tuya bastará para sanarme. Permítame, doy unos saluditos, un pequeño paréntesis. Bueno, a Estefanía Londoño Alzate, ya nos sigue desde Quebrada Negra, sí, ahí está, Estefa, su hija, un saludo también a su madrecita, muchas gracias por los traídos.
Bueno, José Manuel Flores Zapata, qué bonito programa. Estrella Ramírez López está con nosotros. Diana Marcela Muñoz Gaviria, Dios le pague Padre por tan bello programa. Desde Marinilla, Dios los bendiga. Bueno, supongo, es una de las fieles discípulas de nuestro párroco. Bueno, también Sandra Milena García García, Giselle Mejía Toro, Carmenza Quintero, Luz Dari Quintero, Mónica Liliana Orozco Pavas, Lina Alexandra Mariles Pérez. Bueno, aquí estamos. Ahí va subiendo también este número de las personas que nos sintonizan, y también Joana García está con nosotros. Bueno, aquí vamos entonces, capítulo quinto, el decoro de la celebración eucarística. Bueno, entonces ojo pues, vean, nos dice el Papa, como la fe de la Iglesia en el misterio eucarístico se haya expresado en la historia, no solo, miren que esto es lo importante y lo central, mediante la exigencia de una actitud interior de devoción. Uno no va a la Eucaristía por casualidad, o como decíamos en estos días, que mucha gente se confiesa porque ven al Padre por ahí como sentado, como aburrido, como desocupado, sin hacer un examen de conciencia a corazón. No, uno no entra a la Eucaristía por casualidad. Hijos, la Eucaristía hay que prepararla en su casa. Dispóngase. Cuando usted inicia el día, mañana quiero ir a la Eucaristía. Disponga todo. Y no deje que nada le robe ese momento de encuentro con el Señor. Mucha gente viene, Padre, yo no pude venir a la misa el domingo. ¿Qué pasó? Me llegó visita. Ah, bueno, entonces sentémonos a tomar el tinto con la visita. Y la visita que tú pensabas hacer con el Señor, tu Eucaristía, tu encuentro con Dios, ¿en dónde queda? Ahí está. Entonces, implica una exigencia de una actitud interior, de una devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas orientadas a evocar y a subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. Ustedes saben que la Iglesia es madre y maestra. Y ella tiene, digamos, la gracia de Dios que nos regala a través de los sacramentos, y tiene la llave para abrir esa gracia de Dios. Por eso ella tiene, digamos, la reglamentación, pero más bien la normativa, todo lo concerniente a la vida de los sacramentos, y la Eucaristía también está regida por lo que es la sagrada liturgia, que respeta todas las tradiciones eucarísticas. Miren, o no, mejor tradiciones celebrativas. Los que tuvieron la oportunidad de ver el viaje del Papa a Turquía, eso era espectacular, mirar al Papa celebrando en otros ritos que parecen la celebración eucarística, o son la celebración eucarística, pero con otros ritos más adecuados a la cultura en donde están, cambian algunas cosas. Eso es maravilloso, conocerlo, aprenderlo. Nosotros tenemos nuestro rito católico, y también cuando uno lo aprende a conocer y a vivirlo, ahí es cuando uno le encuentra el sentido y el valor profundo a cada una de las palabras, a cada uno de los gestos, y a cada una de las posiciones, incluso corporales. Entonces tenemos esa disposición interior, la devoción. Toda la Iglesia tiene esa reglamentación de la liturgia de la Eucaristía. Y miren que alrededor de la Eucaristía tenemos que hablar de muchos otros aspectos que ayudan en ese decoro de la celebración. Ejemplo, la arquitectura, los templos, las basílicas, las catedrales, los lugares de culto y santos. Hombre, qué cosas tan maravillosas. Uno se queda sorprendido cómo hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, para construir esa maravilla de templos, que yo no sé si hoy día seremos capaces de volverlos a hacer. Lo digo, un ejemplo muy palpable aquí cerca, lo que era la Catedral de Sonsón, destruida por ese temblor por allá en los años 60. ¿Cómo vieron tan difícil reconstruirla que prefirieron acabarla de implosionar y construir un edificio moderno? Miren, hace algunos años, casualmente por estas épocas, que se incendió Notre Dame, esa hermosa, creo que es basílica. Yo creo que eso es imposible volverlo a construir, volverlo a edificar. Miren los templos, las basílicas
que hay en Roma, en los lugares santos. Nosotros tan cerca, tantos templos hermosos en nuestra diócesis. Una capilla del Carmen, por ejemplo, en Sonsón. Eso es espectacular. Las construcciones, los detalles, los mismos vitrales, que son toda una catequesis. Entren usted a un templo y ya les hago pues esa aclaración. Nosotros somos mucho de salir a pueblear, ¿cierto? Incluso mucha gente pues sale a pueblear y uno tiene como que lo atrae el templo del pueblo a donde va. ¿A dónde entra uno primero? Averigua dónde se va a quedar, después el restaurante y vámonos para el templo. Vamos a ver el templo. Hijos, sean detallistas. Cuando entren a un templo, fíjense en todo. Miren el techo. Hay mucha gente que no sabe la calidad en las construcciones que tienen. Les voy a contar algo. Otro paréntesis. Cuando estaba en Abejorral, en una de las torres que estaban pintadas, el padre Albero es testigo de esto. Esas torres, el templo allá es dedicado a la Santísima Virgen también del Carmen, entonces tenían colores muy carmelitas. Pero se fueron a coger una gotera y pensando, bueno, cómo retocamos el color de la bóveda de una de las torres, y despintaron y se dieron cuenta que eso era cobre y estaba pintado con pintura normal. Y empiezan en ese proceso de restauración. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Los techos de muchos de nuestros templos tienen la minilla repujada en cobre y en otros materiales preciosos. Y eso pasa desapercibido. Ve, hay una humedad. Ve, se está cayendo el templo. Pero nadie se fija en esos detalles arquitectónicos hermosos que se hacían con tanto amor, no pensando tanto en la funcionalidad, no pensando en que fueran antisísmicos ni nada de esas cosas que son tan modernas, sino en que den el culto debido a Dios, al que tratamos de contener en el templo. Eso es algo sumamente maravilloso. Entonces miren que alrededor de la celebración eucarística, entonces van surgiendo otras cosas que hacen parte de este decoro. ¿Qué me dicen ustedes, por ejemplo, ahora, después de que hablemos de la arquitectura, de las esculturas? Eso es maravilloso, no sentarse a dialogar con personas que conozcan de arte. Y le dicen a usted, oigan, el templo, estas imágenes, los pasos que normalmente sacamos en Semana Santa, miren, este hace parte de esta colección, lo hizo este artista en tal año, esta imagen la trajeron de España, esta la hizo este artista en Italia, este es de Ecuador, esto es arte quiteño. Eso es maravilloso, y es grande y es valiosísimo. Y por ignorancia nuestra, ¿cuántas de esas obras de arte se han ido arrinconando y metiendo por ahí en las bodegas, en los templos, en las sacristías? Peor, ¿cuántas se han perdido? Y tienen un valor espiritual pero económico gigantesco. Y por desconocimiento, por no saber la calidad de las cosas bellas que damos para Dios, entonces muchas cosas de estas se van perdiendo o se van dejando en desuso. Les cuento algo. Por allá yo tuve la oportunidad de visitar un hermoso templo en Arequipa, esto queda en Perú, y cuentan la historia de cómo construyeron el templo. Incluso decían que la gente cuando llegaba allá daban sus anillos, sus joyas, todo para que los fundieran, vendieran y así poder edificar el templo. Pero es una cosa monumental, sumamente hermosa. Incluso hay una custodia hermosa en donde en la base se ven los anillos, se ven las joyas preciosas, así como fundidos, todo eso. Y la gente entendía eso. Es que para Dios es lo mejor. Nadie le dolía quitarse un anillo, entregárselo al Padre. Padre, ayúdese por lo que estamos haciendo. Y eso de las grandes obras. Pero admiro inmensamente las pequeñas obras que siguen siendo las obras sencillas de misericordia de Dios. Aquí en Antioquia tenemos un dicho: todos nuestros templos se han construido a punta de empanadas. Y es cierto, la gente sencillita. ¿Cómo empezaron nuestros templos y nuestra historia? Siempre empieza con un pequeño techito ahí. Todos, usted lee los libros, dicen una construcción en Guadua y techo pajizo. Ahí empezó todo. Y la gente que iba llegando a los pueblos a colonizar todo esto, ¿qué hacían?
su santo de devoción, su cuadro de devoción, y hágale, y empezamos a construir alrededor. Edifican la capilla, el templo, sencillo, bonito, y alrededor se fueron haciendo, construyendo las casas, los centros administrativos, los parques. No por casualidad todos los templos están en el parque principal en los pueblos, es que es lo primero. Y entonces es muy bello que conozcamos, que profundicemos en el conocimiento. Yo sé que si ahora pregunto, ¿cuántos años tiene nuestro templo aquí? Más de uno dice, ay, eso está en el escudo ahí en el atrio. ¿Cuánto es que dice? Bueno, en fin, ahí queda como interrogante. Entonces, la arquitectura, las esculturas, las pinturas, oigan esto, la música sacra. Ojalá tengan la oportunidad de mirar ustedes un poco las celebraciones del Vaticano, de los lugares santos en estos días. Escuchen la música. Así no entendamos el lenguaje, el idioma en que lo cantan, gregoriano, latín, bueno, ese es italiano. Eso es hermoso. Tanto que esos coros, por eso se llaman coros angélicos, porque eso es como tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Esas personas expertas en música que le ponen el decoro a cada una de las celebraciones con los cantos que son apropiados y que nosotros, como decía el padre Juan Carlos en el programa del lunes, cambiamos por una huasca o por un canto mensaje. A mí me pasó incluso. Fui a un novenario de uno de mis primos y el coro empezó, que canto de entrada, se me fue sin avisar. Fernando, usted que sabe cantar, cántelo. Es que se me fue sin avisar, no lo pude acompañar. Y yo, oh Jesús sacramentado. Y a eso hemos llegado. Entonces, rescatemos lo que es santo, lo que es sagrado, la arquitectura, las esculturas, la pintura, la música, y dejémonos guiar por el misterio cristiano que ha encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración, nos dice el Papa San Juan Pablo II. Bueno, otros saluditos a esta hora de la noche. ¿Cómo vamos? 7:34 de la noche. Sandra Milena García, Giselle Mejía, bueno, Carmenza Quintero, Luz Dari Quintero, ya los habíamos saludado. Joana García, Luz Marina Guzmán Cardona, muy interesante. Doña Luz Marina, cuénteme que es muy interesante. Jorge García Guzmán, también está con nosotros. Joana García, gracias Padre, Dios lo bendiga. Dora Trujillo, gracias por acompañarnos en esta noche, el Señor lo bendiga. Cecilia Castro, Done Pavas y Sonia Ruiz están con nosotros compartiendo este tema tan hermoso. Bueno, les propongo algo. Voy a hacer un pequeño concurso, porque estamos hablando de arquitectura, estamos hablando un poquito de historia, del valor de la Eucaristía y de todo lo que se teje en torno a este sacramento hermoso. Y es lo siguiente, hay un pequeño premio, un regalito que quiero compartir para las personas que nos escriban. Yo no sé, está activado el chat del YouTube. Miremos a ver si está activado y si no, al Facebook de la parroquia. La respuesta a esta siguiente pregunta: ¿cuál es cuál es y en dónde fue y en dónde queda? O queda no, ya no está. El primer templo construido en Sudamérica dedicado a la Santísima Virgen María. Estamos hablando de la época de la conquista, por allá cerca del año 1500. Entre las personas que me den la respuesta correcta, voy a rifar la próxima semana un regalito para compartir también. Es que es válido conocer un poco de la historia de la iglesia. Una pista. Es por aquí cerquita. ¿Ya? Busquen, googleelo como dice por ahí. ¿Cuál? Ojo, el primer templo construido, dedicado a la Santísima Virgen María. Listo, en la época de la conquista, recién llegados los españoles. Vayan echando cabeza, me van mandando por ahí las respuestas, mientras continuamos avanzando un poco más con este tema que es tan interesante pues en esta noche. Entonces llegamos a algo. Ya hablamos entonces un poquito de la arquitectura, la escultura, las pinturas, la música sacra. ¿Qué decir ya de la formación de la estructura litúrgica de la misma Eucaristía? Los textos litúrgicos de la Santa Misa. Hijos, las lecturas que leemos cada día no están ahí por casualidad.
no sé si se dan cuenta, pero son cíclicas. Hay un ciclo para un año, hay otro ciclo para otro año. Le damos la vuelta a los 4 evangelios en 3 años. Las mismas plegarias eucarísticas, aunque uno a veces siempre reza casi la misma, que es la 2, por ser un poco corta, o la 1 de reconciliación. Tenemos muchas plegarias eucarísticas para cada una de las circunstancias que estemos celebrando. Los mismos prefacios. Hay un prefacio para cada tiempo. No sé si se dieron cuenta, pero hasta la semana pasada estábamos con los prefacios de Cuaresma. Ahora al inicio de esta semana estamos con los prefacios de la Pasión y después del domingo vamos a empezar con los prefacios de la Pascua, que son esas oraciones que nos recuerdan el acontecimiento central que estamos viviendo y son diferentes. Ustedes ven que el misal romano es una cosa así grandotota. Y entonces ahí está contenido todas las oraciones para todas las circunstancias, para todos los motivos, para todas las celebraciones, que si es de un santo, que si es una solemnidad, que si es una fiesta, que si es una memoria. Ahí está la riqueza de los textos litúrgicos que debemos conocer nosotros los sacerdotes, pero que ustedes también deben aprender a identificar, porque así la Eucaristía nunca se volverá rutinaria, nunca será lo mismo. Bueno, ¿y qué diremos entonces de las obras de arte? Y ojo con algo que es importante, de los objetos y los ornamentos que se utilizan en la celebración eucarística. Les cuento algo. Cuando uno se va a ordenar como sacerdote, pues uno tiene un padrino. Ese padrino a uno le regala el ornamento. El ornamento es la casulla, la estola, el alba, el cínculo. Y normalmente son costosos, porque para Dios es lo mejor. No es para que el Padre se vea bonito. Hombre, es tu ornamento de ordenación con el cual tú vas a presidir el resto de tu vida, el sacramento de la Eucaristía, incluso cuando uno se muere. Allá le ponen el ornamento, algunos los entierran con el ornamento, a otros le ponen el ornamento encima del ataúd, porque es la túnica, porque es el vestido, revestido de la gracia de Jesucristo, quien cobija con amor a toda la comunidad. Es tu signo sacerdotal. Y tiene un otro padrino que le regala a uno los vasos sagrados, el cáliz, que es la copa, y la patena. Y aquí hay un detalle, sobre todo para aquellos que piensan que si se roban un cáliz o un copón se van a enriquecer. ¡Ay, por Dios, hijos! El oro como tal es muy débil. No hay ningún cáliz que sea 100% de oro. No, eso tiene un bañito ahí, pero es costoso. ¿Y por qué? Ah, porque les falta humildad. No, es el valor. Hijos, pregúntele usted a cualquier sacerdote, para Dios siempre es lo mejor. Es que no es para el Padre. Es que ni siquiera el Padre el que está celebrando la Eucaristía, es el mismo Jesús. Y muchos dicen, pero es que Jesús celebró humildemente. Incluso ustedes van a leer esas famosas historias del cáliz de Cristo, que todavía lo están buscando. Dicen que es una copa sencilla, de madera, una cosa muy sencilla, pero nosotros hemos llegado a eso. Hombre, si uno puede darle a Dios y para la celebración lo mejor, que sea lo mejor para Dios. En estos signos que son tan sencillos, en estos signos que pues nos identifican también a nosotros en la vida sacerdotal. ¿Quién lo creyera? Les cuento algo también bien bonito. Para mí, yo valoro mucho mi cáliz, incluso todos los sacerdotes, el cáliz que tenemos por debajo. Está el nombre del sacerdote que es nuestro padrino, la fecha de la ordenación, y eso nos recuerda que cada vez que celebramos y presidimos la Eucaristía oramos por ese sacerdote, porque él también está orando por nosotros. Yo tengo un regalo muy bonito, es un cáliz así pequeñito, que me lo regaló un gran amigo y lo trajo desde Jerusalén. Es así, incluso es en loza, pero es hermoso por lo que es de Tierra Santa, es el regalo, es lo que representa, y tanto que solamente lo uso para presidir la Eucaristía ahora con mi familia, ahí en la casa. El otro está acá. Entonces, miren ustedes los copones en donde guardamos la Sagrada Comunión para distribuir a la gente. Son, digamos, en materiales preciosos. Pero eso no es macizo, no, eso es latón y tiene su laminillita y todo esto. Incluso cuando muchas veces se lo roban y dejan la Sagrada Eucaristía tirada en los pisos, la botan por ahí, que por robarse, que por muy caro, eso nadie lo compra, porque es que, hijos, el valor no es ese, eso es un bañito ahí de nada.
es para lo que son separados, para lo que son consagrados, para lo que son bendecidos, y lo mismo los ornamentos. Los ornamentos, aunque sean sencillos, bonitos, limpios, bien planchados, porque es todo lo necesario para celebrar la Eucaristía del Señor. Bueno, listo. Entonces, de todo lo dicho, se comprende la gran responsabilidad que tiene la Iglesia para ofrecer a ustedes en este sacramento de la Eucaristía todo lo mejor, porque es para Dios, Dios que se une a su pueblo. Pero también hay algo que el Papa no quiere dejar pasar desapercibido, es en el decoro de la celebración. La gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes les compete presidirla in persona Christi, dando el testimonio de un servicio de comunión, no solo a la comunidad que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia Universal, a la cual la Eucaristía hace siempre referencia. Ojo entonces, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, ahora estamos viviendo muchos abusos en la Eucaristía. Hay una frase en el argot popular de nosotros los sacerdotes: hay cuántas Eucaristías, cuántos sacerdotes hay, porque cada uno le quiere inventar algo diferente. Por Dios, no hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada. Incluso les cuento un detalle: cuando uno se va a ordenar y está estudiando cuarto de teología, uno le hacen el examen de Eucaristía, de misa. Usted con sus compañeros se pone sus ornamentos, está en el templo, hay el sacerdote encargado de liturgia, el que lo forma una liturgia, se sienta, toma nota, y uno tiene que hacer todo como si estuviera celebrando la Eucaristía ya debidamente ordenado sacerdote. Y si uno se equivoca, le ponen una mala nota y lo ponen a repetir en todo. Le juzgan a uno la homilía, la forma como preside, incluso como canta, las oraciones secretas. Es que hay unas oraciones secretas propias del sacerdote que las va diciendo ahí secretamente, por eso se llaman secretas, a medida que va avanzando la Eucaristía, porque es una relación muy especial que el sacerdote tiene con Dios, y ahí el mismo sacerdote se le va recordando mentalmente la importancia de lo que está haciendo. Hay un detalle bien bonito: una de las funciones de los diáconos en la época medieval se hacían detrás del sacerdote y le susurraban al oído: concéntrese, recuerde lo que está haciendo, así quien se desconcentra. Entonces, ahí está, y el Papa nos llama la atención a todos nosotros los sacerdotes: hombre, para que no intentemos ganarnos adeptos, que usted, ¿por qué no viene a esta misa? Que la misa aquí es muy aburridora. Ay, por Dios, ¿a dónde se va? Allá donde cantan, allá donde bailan, allá donde ponen luces, allá donde el Padre, mejor dicho, le echa un mito que le salga de la hostia. Aquí muy cerquita de nosotros hay sacerdotes, compañeros, que a veces yo creo que baratean el sacramento de la Eucaristía, buscando esa aceptación personal, y así no se debe. No nos pide el Señor que malgastemos, que por debajemos, discúlpenme la palabra, el sacramento augusto de la Eucaristía. Miren lo que dice el Papa: por tanto, siento el deber de hacer un acuciante llamado y atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración de la Eucaristía. La liturgia nunca es propiedad privada, ni del ministro, ni de la gente. Les confieso algo: a mí hay algo que me causa tristeza y me da una rabia profunda. Aunque, como dicen por ahí, padre, la rabia le da a los perros. Bueno, me enfurezco que a uno le digan: padre, yo pagué la Eucaristía. ¿Usted? Por Dios, usted subió a la cruz, usted se sacrificó, usted murió por todos nosotros. Es que muchas veces nosotros pensamos que porque damos un estipendio, que básicamente es una ofrenda, no existe en este mundo con qué pagar la Eucaristía, ni con qué comprar la Eucaristía. Entonces quieren que el Padre celebre como quiere la gente. Y no. Se celebra como Dios quiere, como la Iglesia manda. Y eso nos cuesta mucho a veces, comprenderlo, entenderlo. ¿Qué parece aquí? Que entonces hagamos esto, que esto sí, que esto no, que esto no. Por Dios, así no podemos. Por eso en este año de la Eucaristía estamos llamados a vivir y recobrar el valor de lo sentido y de lo sencillo, de lo hermoso que es la celebración de nuestra Eucaristía, obedeciendo siempre las normas litúrgicas que deben ser
redescubiertas y valoradas por todos y cada uno de nosotros. Termina el Papa este capítulo diciendo que el sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas, demuestra de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. Valoro inmensamente en estos tiempos de pandemia el amor que hemos redescubierto todos los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía. Uno lo ve a través de los medios de comunicación. Eso es muy grande. Entonces, no malgastemos y no por debajemos y no baratiemos el sacramento de la Eucaristía. Bueno, saluditos a esta hora. Nos quedan solamente unos minuticos para compartir la última parte. Vamos a tratar de dar como a lo más esencial. Diego Ciro, Sonia Ruiz. Bueno, ya nos dan algunas respuestas por aquí. Están preguntando que si todavía se pueden llevar los mercados. Mil gracias, sí, por la mañana. Dora Trujillo, la Basílica de la Candelaria en Medellín. No, esa es bueno, sí, es antigua, pero no tanto como esa. Diego Ciro nos dice insignia y nacional Basílica Santa María de Guadalupe. No, eso es en México. Sonia Ruiz, padre, la Basílica de Santa María de Guadalupe en México. No, no, no. La Basílica Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, 1768. No, bendito, hay unas por allá de 1500. Juan Carlos Arboleda. Eliana Astrid Ospina, Basílica de la Inmaculada Concepción de Medellín. No. Joana García, el primer templo católico es la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. No dije católico, o sea, católico dedicado a la Santísima Virgen María. Uy, por aquí ya me dieron una respuesta correcta. María Eugenia Giraldo, muy bien, esa es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? No la voy a decir porque entonces todos copian. Yolanda Lucía, felices Pascuas, mis bendiciones. Por aquí me dicen que en la ciudad de Piura, en Perú. No. En Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. Esa es muy, muy antigua, de 1559, pero hay una que todavía es más antigua. Y Lucélida Montes también nos da la respuesta correcta. Esa es. Y Yolanda Lucía Martínez Castro y Giselle Mejía Toro también me dicen dónde fue, pero no me dice el nombre del templo. Bueno, van 3 respuestas positivas. Muy bien. Hoy sí, se nos fue el tiempo. Capítulo 6, y ya con esto terminamos, en la Escuela de María, Mujer Eucarística. Nos dice el Papa, si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima entre la Iglesia y la Eucaristía, no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. Y miren que el Papa nos regaló la carta apostólica Rosarium Virginis Mari, y allí presenta a la Santísima Virgen María como maestra en la contemplación del rostro de Cristo. Y recuerden que allí el Papa incluyó entre los misterios de la luz la institución de la Eucaristía, y no lo hizo por casualidad, porque efectivamente María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él. ¿Cómo? Miren, pues la tradición, y usted lo lee en el Evangelio, no dice que María haya estado en la última cena, pero sí estaba en Pentecostés, en la oración constante con los apóstoles. Esa presencia suya no puede faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles. Entonces, hay una relación muy estrecha entre Eucaristía, Iglesia, María y Jesús. Y eso se expresa en el Evangelio. Ustedes recuerdan lo que María dijo en las bodas de Caná. Hagan lo que Él diga. Y ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en la última cena. Haced esto en memoria mía. Eso tiene toda su similitud, y el Papa resalta este gran detalle. Y nos dice el Papa que en cierto sentido María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. El Papa lo explica, miren, la Eucaristía, mientras remite a la pasión y a la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre
del Señor. Esto es sumamente profundo, sumamente bello. Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María en las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios, en continuidad con la fe de la Virgen. En el misterio eucarístico se nos pide creer en el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María. Se hace presente con todo su ser humano y divino en las especies del pan y del vino. Incluso el Papa dice que en la visitación María fue el primer tabernáculo, o sea, el que contiene a Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, y lo llevó para que fuera adorado por su prima Isabel. Pero sobre todo María con toda su vida junto a la cruz y no solamente en el Calvario. Hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía y hay una comparación, cuando los llevó al templo muy pequeño en Jerusalén, incluso el anciano Simeón pues le anunció que una espada le traspasaría el alma. María ya estaba preparando el día a día ese Calvario. María entonces vive una especie de Eucaristía anticipada cuando hablamos del sacrificio en la cruz. Bueno, yo creo que ahí el Papa nos deja entrever esa relación tan profunda. Cada palabra, cada misterio del corazón de la Santísima Virgen María nos remite a Jesucristo. Sencillamente, culminemos esta noche diciendo y recordando nuestras palabras, lo decía el mismo San Agustín, el mismo Santo Tomás, hombres, teólogos profundos, los más brillantes de toda la historia, se quedan muy cortos para contemplar este misterio de la Eucaristía. Y nosotros a veces lo tomamos muy deportivamente, muy por encima, muy superficialmente. Aprendamos a conocer, a profundizar, a vivir, a celebrar con alegría, con inmenso gozo, como nos ha querido enseñar la Iglesia en estos últimos días, con una fe viva, con alegría, conscientes de lo que estamos viviendo y haciendo parte de este misterio sacrificial de Jesucristo. Termino con esto. Hay un detalle sumamente profundo en el Tríodo Pascual. La Eucaristía, que inicia mañana a las 4, ¿saben dónde termina? Perdón, a las 4 no, ahí me van a regañar, no, mañana la última cena en nuestro templo es a la 1 de la tarde. La Eucaristía que inicia mañana a la 1 de la tarde, termina el sábado santo, con la vigilia de la resurrección. Mañana no se da bendición final, se pone a Jesucristo en el monumento para la adoración eucarística. El viernes no hay Eucaristía. Mucha gente dice, no hay para la Eucaristía el viernes no hay Eucaristía. Hay una solemne acción litúrgica en la cual comulgamos, pero no es Eucaristía. ¿Cuándo nos dan la bendición final de resurrección, de felices Pascuas? Cuando Jesucristo resucita. Y eso es el sábado santo, en la tarde noche, el primer día de la semana. El domingo, con inmensa alegría, recibiremos toda la bendición, la gracia de Jesucristo resucitado. Que nuestra vida sea una constante Eucaristía, toda una misa. Misa viene de misión, y misión es la que debemos hacer todos cuando salimos de la Eucaristía. Así que el regaño que le dan a muchas mamás en la casa es muy válido. Ma, ¿usted para qué va a misa si vive alegando tanto? Bueno, la señora puede contestar, ¿y qué tal que no fuera? Pero en verdad sí, tiene razón. No podemos ser como las piedras en el río, que nos pasa y nos pasa el agua por encima, nos parten y por dentro secos. La Eucaristía no puede ser una rutina. La Eucaristía no puede ser una costumbre. La Eucaristía tiene que ser fuente de vida, de gracia, de alimento espiritual, que nos lleve todos los días a mejorar, a ser mejores seres humanos. Es un pedacito de cielo aquí en la tierra. No somos hombres. El mismo Jesús nos ha dicho, estamos destinados para la eternidad. Dios es. Entonces aprovechemos, vivamos este alimento de vida eterna. Les propongo algo, nos siguen llegando algunas respuestas. Vamos a poner, las personas que nos han dado la respuesta. Ya, hasta aquí va el concurso. Voy a dar la respuesta correcta para que no quedemos en la incógnita, y los que la escribieron saben que entre ustedes haré un pequeño sorteo
y a la persona que se lo gane pues le estaré escribiendo al interno del Facebook, porque aquí quedan registrados pues los comentarios. El templo más antiguo dedicado a la Santísima Virgen María está incluso en ruinas, en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Santa María la Mayor o Santa María la Antigua, en el tapón del Darién, muy cerca del año 1500. Allí está uno de los primeros templos dedicados y consagrados a la Santísima Virgen María. Muchas gracias a las personas que se interesaron por contarnos también y buscar esto que es tan hermoso. Pero conozcamos, empecemos por conocer la historia de nuestros templos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, especialmente sobre las personitas enfermas, las personitas que han perdido a sus seres queridos, las que están siendo intervenidos quirúrgicamente hasta ahora, aquellos que tienen algún tipo de dolencia o preocupación espiritual, material o física, que sea el Señor siempre su delicia. Vivamos con santidad estos días de santidad y de gracia. Feliz noche para todos. Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario donde Dios habitó y de ti se formó con el trigo mejor y creció en tu vientre como un tierno pan al horno ardiente de tu corazón. Padre, enséñame a amar como tú, al que se ofrece y se da en alimento a mi corazón. Padre, enséñame a amarlo así, cada vez que recibas tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Padre, dame tu mirada de fe para ver la presencia de Dios que se oculta en la hostia de amor. Madre, que ante el sagrario alumbre